Que Dios los bendiga, pero grandemente, ¿no? A cada uno. Porque el venir demanda un esfuerzo. Y no todos tienen esa capacidad de ese esfuerzo interior. Y yo les animo que Dios siempre está con el que ama sus cosas. Amén. Con el hombre forzado, con ese hombre que dice, me quedo a dormir o voy. Pero si me tengo que levantar, pero hay que ir. Es el día del Señor hoy. Y no debemos dejarlo. Dice, yo les voy a enseñar, hoy vamos a aprender, vamos a recorrer una historia, muy muy larga la historia, pero se lo voy a ir contando como yo la sé. Es, digamos, creer en el Señor. Y el Señor empezó con Abraham, el padre de la fe. Le dijo, yo te haré una multitud de gente va a tener. Y no tenía hijos. Sara era una persona grande, él también. Y él no pensaba, no creía, ¿no? Pero confiaba en el Señor. Y tuvo un hijo llamado Isaac. Lo tuvo, la mujer era grande ya, no podía tener hijos, pero Dios le dio el hijo. Porque Dios demuestra con eso, nos quiere enseñar el gran poder que tiene. Donde no puede suceder, Dios hace que suceda. Por eso tenemos que confiar en Él. O sea, y el Señor quiere, su pueblo caminó y Él le enseñó que tiene que creer en el Señor. Por eso cuando el pueblo de Dios, Israel, que Isaac pasa a llamarse Israel, y después tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel, que serían las 12 tribus de Jacob, sería, ¿no? Y entonces, ¿qué hace con José? José lo tira en un pozo, lo desprecian sus hermanos, pero todo estaba preparado por Dios. Dios tiene los tiempos de todas las cosas. A veces estamos pasando por momentos que no son buenos, pero uno tiene que mirar los propósitos de Dios, cuáles son, ¿no? Y hay muchos ejemplos. En nuestra vida pasa, ¿no? Pero Dios tiene preparado algo especial. Entonces, José, ese que habían, digamos, los hermanos lo habían despreciado, entró a Egipto, lo llevó un mercader a Egipto, y él fue un grande ahí en Egipto. Él administraba la economía de Egipto, y después llegaron sus hermanos y su padre después a la tierra de Egipto. Y ahí estuvieron mucho tiempo viviendo. Le dio un pueblo, unas tierras, ¿no? De un lugar que habitaron ellos. Bueno, y Dios empezó a prosperar, a hacerlo grande. Dice que su pueblo empezó a crecer, ¿viste? Ya los egipcios empezaron a tener celos. Dicen, mira si este pueblo se está haciendo grande. Si se va y se junta con otro y nos arman guerra. ¿Cómo ser? Y entonces ahí cuando comienzan a matar a los niños, ¿no? Y ahí entra en escena Moisés. Moisés era un hebreo, un judío, ¿no? Y la mamá lo tuvo 3 meses escondido. Los mataban a todos los chicos, ¿no? Y entonces lo larga cuando la hija de Faraón va al río, supuestamente a bañarse, ¿no? Entonces larga la canasta. Y cuando lo ve, le gusta mucho el chico. Lo ve y se enamora del chico y dice, quiero que me críen este niño. Dice, y se arrima una hermana de la mamá de Moisés, se arrima al lado de ella y le dice, yo te buscaré una nodriza para que críe chico. Dice, que lo críe, que yo le voy a pagar. La misma madre lo crió a Moisés. Y Moisés llegó a ser, escúcheme, hija el hijo de la hija de Faraón. Ocupó un lugar, fue educado como un egipcio. Él tenía educación. El pueblo de Dios no tenía educación porque trabajaba.
empezó digamos, a adquirir un lugar de privilegio y entonces empezó a crecer. Y pasaron 40 años, ¿no? Y usted sabe que estaban, digamos, unos egipcios estaban golpeando, digamos, del pueblo de Israel, que estaban sometidos, estaban esclavizados, porque el pueblo luego fue esclavizado, el pueblo de Dios ahí. Y entonces, Moisés lo mata al egipcio. Y después ocurre una cosa, de que estaban peleando dos, digamos, hebreos, estaban peleando y se arrima a él y le dice, ¿por qué pelear? ¿No sabes que este hermano no tiene que pelear? Y le dice uno, le contesta, le dice, ¿acaso me vas a matar como mataste al egipcio? Que agarró, se desesperó. Dice, yo se ve enterar Faraón, porque si se enteró y huyó Moisés. Moisés se fue a la tierra de Madián. Ahí conoció un hombre, digamos su suegro, Yetro, ¿no? Y entonces, comenzó una vida nueva, una vida de pastor. Él andaba, tuvo su mujer, tuvo sus hijos, y usted sabe que, mire, 40 años más pasaron. O sea, tenía 40 cuando estaba en Egipto, y 40 años pasaron, y el Señor lo llamó. Le dice, Moisés, ¿se acuerdan la historia de la zarza encendida? De que se arrimó Moisés en el monte de Hebrón. Se arrima a observar esa llama que no consumía, ¿no? Y le dice, Dios le habla a través de la llama. Le dice, descánzate que tierra santa está pisando. Dice, arrímate. Y ahí le encomienda que saque su pueblo. Que él era elegido, y él tenía miedo, no creía, pero Dios le habló y le dijo, dice, que vaya en el nombre, pero si me preguntan quién sos, ¿qué le digo? Decía Moisés. Le dice, decirle, el yo soy, que te manda, yo soy el que soy. Entonces, y vuelve a Israel, ¿viste? Y quiere hablar con Faraón, empieza a hablar, le empieza a pedir, por mandato de Dios, que tenían que liberar al pueblo. ¿Para qué? Para ir a elevarle un culto al desierto, o sea, al Sinaí iban a ir, al monte, a la montaña, al monte ese. Usted sabe que va y los habla, y ahí cuando ocurren las 10 plagas, ¿no? Dice, Dios lo iba guiando. ¿Qué pasa? ¿Qué nos enseña esto acá? Hay una enseñanza muy poderosa, muy grande, muy linda. Si uno lee toda la historia, póngase un día a leer Éxodo, ponele, y va a ver todo lo que ocurre. Amén. Pero cuando nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos, no nos sale mal. Pero cuando nosotros hacemos las cosas, digamos, poniendo a Dios adelante, nuestras cosas salen bien. Pero lo que nosotros creamos imposible, para Dios es posible. Así que Dios sabe que su pueblo lo sacó al pueblo, lo sacó, las 10 plagas vinieron, y entonces comenzaron a caminar. Y Dios los lleva, ¿sabe qué? Por un desierto creo que es un gran problema en nuestra vida. Y Dios le iba enseñando. Si uno va leyendo, va interpretando por qué ocurren las cosas. Mire, como se caminaron, póngale 30 días, no, 3 días, caminaron 3 días y tuvieron sed, mucha sed. Y entonces se enojaron con Moisés, ¿no? Le dijeron, Moisés, ¿para qué nos trajiste acá? Que al final ni agua tenemos. Llegamos a un lugar y el agua es amarga. Y entonces Moisés, esta es la enseñanza también, Moisés fue y oró a Dios. Y Dios le dijo que vaya y busque una planta, no sé, una rama, que las tira al agua. Y así se iban a endulzar. Entonces se endulzaron las aguas y pudieron beber ellos y también los animales. Esa es una enseñanza para que nosotros entendamos que Dios está primero. Nosotros hoy venimos acá y no es una pérdida de tiempo, al contrario, es un favor para nuestra vida, para nuestras cosas. Todo nos va bien. No importa si tu marido no viene o tu mujer.
Lo importante es creer y confiar. Y este pueblo siguió caminando, siempre desconfiando, dudando. ¿Por qué? Este era un pueblo que había sido esclavo. Estaban en Egipto, trabajaban, cumplían su horario de trabajo, sus compromisos los tenían su abundante comida, o sea, estofados, qué sé yo, lo que se comía en esa época. Y ellos entonces añoraban, dice, no querían caminar por el desierto. Y usted sabe que siguen caminando y a los 3 meses se queja el pueblo. Se quejaba contra Moisés, contra Aarón, su hermano, ¿no? Que era el sacerdote. Y le dice, ¿acaso nos han traído al desierto para matarnos de hambre? A nosotros y a nuestro pueblo, a nuestros hijos, a los animales. Imagínense que cuando entró Aarón, cuando entró el pueblo de Dios a Egipto, eran 70 personas. Salían 2 millones y pico de personas. Eran 2 millones y pico caminando por el desierto. ¿Por qué los lleva al desierto? No hay nada en el desierto. Al contrario, no hay ni pasto. Tampoco el desierto es como creemos nosotros, todo arena y tiene lugares lindos que les llaman oasis. Entonces había lugares que llegaban, que había hierbas que podían alimentar a los animales. Bueno, entonces la gente le pide comida y Moisés se va a hablar con Dios y Dios le dice, yo voy a hacer que tengan codornices en abundancia para comer, ¿no? O no dice en abundancia. Y le haré pan del cielo, le daré. ¿Qué era? Usted sabe que caía un rocío, ¿no? En el desierto, en la noche frío, porque el desierto era de día calor y de noche frío, un frío tremendo. Entonces se hacía como una escarcha. Eso es lo que comían ellos. Les había dicho cuánto tenían, porque Dios da todas las medidas, de todas las cosas para Dios son ordenadas. Nosotros a veces decimos, yo escucho del púlpito hablar a la gente, no, Dios, no hay que mirar el horario, porque Dios es un Dios de orden, en todas las cosas. Tiene que haber orden. Y usted sabe que esta gente empezó, comían las codornices, en abundancia, y después el pan del cielo. Era un pan que era como una miel, era un pan era. Y entonces comían ellos, pero tenían que, recoger lo que comían. No tenían que guardar para el otro día, porque para el otro día se descomponía. Y siguió el pueblo caminando, y siempre tenía algo. Era un pueblo desobediente, era un pueblo que venía de una esclavitud, de una forma de vida. Dios quería cambiar las mentes de los hombres, de su pueblo. Por eso los llevó al desierto. Digamos, ellos tenían que ir de acá a acá, póngale, qué sé yo, 40 kilómetros. No, lo trajo todo así. 40 años, 38 años, caminaron. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando su pueblo. ¿Sabe lo que pasó? Todos los viejos murieron, los que salieron de la esclavitud de Egipto. Por eso tardó 40 años. Imagínense, el que tenía 40, 50 años, ¿cuántos años tenía? No, bueno. Y el que había nacido, tenía, cuando mucho, 40 años. Pero había jóvenes, había chicos. Entonces la mente es diferente, porque Dios le estaba enseñando a su pueblo. Es lo que el pueblo de Dios tiene que aprender. No aprendió todavía a confiar en Dios. No importa cuántos tengas, ni lo que tengas, es cómo te sentís adentro. Si confías en Dios, si agradeces a Dios. Y Dios hizo caminar a su pueblo y iba caminando. Y entonces llega un momento, ¿no? Ya había pasado un tiempo y le reclaman agua de nuevo. Y se quejaron de nuevo con Moisés. Y le enseñaba al pueblo de Dios, Moisés, ustedes se quejan conmigo, al quejarse conmigo se están quejando con Dios. ¿Vieron lo que le enseñaba? Entonces iban cambiando la forma de pensar. Y le dice, ¿qué quiere que le haga?
Dice, queremos agua, tenemos sed. Y le dice Dios a Moisés, habla con Moisés y le dice, busca los ancianos, dice, ve a la peña y la vara golpea la peña. Y dice, va a dar agua para todos, para todo el pueblo. Él estaba enseñando que tenía que aprender a confiar en el Señor. Porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo y quiere que le diga una cosa, siempre sale mal. Siempre sale mal. Pero cuando nosotros lo hablamos, Señor, y le pedimos a Él, ellos lo que enseñaban, que aprendamos a confiar en Dios, a esperar en Dios. Y usted sabe que entonces les da agua y se abastecen de agua, toman agua, los animales también. Era un pueblo muy desobediente. Por eso cuando nosotros, al mirarnos nosotros, como venimos de una vida de desobediencia, de esclavitud del pecado, nosotros, entonces para cambiar tenemos que transitar un desierto. El desierto es confiar en el Señor. Y esta gente, bueno, se iban muriendo, y les prometió que iban a ver la tierra, porque la tierra prometida es la tierra de Canaán. Dice que iban a entrar. Bueno, y en ese tiempo estaban al pie del monte de Sinaí, y ahí habitaba el Señor, ¿no? Bajó en forma de nube y hacía estruendos, fuego. Es algo tremendo el Señor. Y usted sabe que ahí, entonces le dice a Moisés que vaya, que le iba a preparar las tablas. ¿Por qué? Porque estaba educando a su pueblo. Le estaba enseñando cómo tenían que ser. Por eso la primera, como es, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo el primer mandamiento. Amar a Dios. Amén. El segundo mandamiento. Después, los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasa? Moisés se fue 40 días al monte, ¿no? Allá, a hablar con Dios. Y preparó las tablas. Claro, cuando baja su pueblo desobediente, porque así somos todos, es increíble, la ansiedad nos mata. ¿Qué hicieron? Vamos a hacer un becerro de oro para que camine delante nuestro. Y el hermano Aarón, usted sabe que se prestó, lo hizo él, fundió el oro. Y cuando baja Moisés, los ve que están. Dios le dijo, ve que tu pueblo, dice, no está de fiesta, no está de guerra, algo está pasando. Dios sabía y le dice que baje rápido Moisés. Moisés baja, entonces cuando los ve que estaban adorando. Dice, por eso también en los 10 mandamientos está, no adorarás a falsas imágenes, ni a dioses extraños, de madera, de barro, no. Y entonces, Moisés agarra y rompe las tablas. Las quiebra, las había escrito Dios con su dedo, ¿no? Y entonces rompió las tablas y se quería inconcebible, le había fallado el hermano. Y entonces, y se enojó mucho, se apenó mucho y le clamó a Dios que tenga misericordia por su pueblo. Y él después sube de nuevo, le dice, prepara las tablas, ahí lo hizo trabajar a Moisés, ¿no? Le hizo hacer las tablas y le hizo llevar al río. Le hizo de nuevo las tablas. Dice, esta es la ley que tienen que respetar. Esta es la ley que tiene que guiar al pueblo de Dios. Y así, entonces después ocurrió un hecho importante, una guerra con los amalecitas, que era un pueblo. Entonces Dios quería mostrar que aprendan, que confíen en Él. Entonces se arma la guerra porque el pueblo de Dios antes, cuando salieron de Egipto, no podían pasar donde había gente, porque no estaban preparados para la guerra. Mirá por lo que no. Dios, en su gran sabiduría, cómo los preparaba y los guiaba. Entonces ya estaban en el momento de enfrentar una guerra. Y los amalecitas entonces combaten con ellos. Y Moisés le dice, ¿y qué hago? Para que sepamos de que estás con nosotros. Dice, levanta tu vara. Dice, ten tu vara levantada. Cuando tengas la vara levantada,
yo es señal de victoria, yo estoy contigo. Y cada vez que bajaba la vara porque se cansaba, porque la guerra duraba días, ¿no? Y bajaba, dice que había dos que le levantaban el brazo a Moisés. Y dice que cuando bajaba la vara, prevalecía el otro, ¿no? O sea, cuando la bajaba. Cuando la levantaba, como que ganaban los israelitas. Bueno, y así a Moisés le dice, no va a entrar a la tierra prometida de Moisés. Va a entrar Josué. Ahí Josué era el secretario de él, ¿no? El que estaba preparando para luego que conduzca a tu pueblo. Dice, por eso Josué le reclama al Señor de que vaya con él. Que si él no va, que él no iría. Por eso yo te mando que te esfuerces y seas valiente, le dice el Señor. Y usted sabe que Moisés miró y lo vio en sueños a la tierra prometida, pero no pudo entrar por la desobediencia del pueblo. Y usted sabe que lo que nos enseña el Señor, lo que nos enseña la palabra, es aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender a confiar en Él. Así que entonces entró el otro pueblo y recibió la tierra prometida. Pero la palabra de Dios, le voy a leer qué es lo que quiere el Señor. Gloria al Señor. Así que tenemos que aprender a confiar. Cuando caminemos en nuestra vida no es fácil, sabemos que no es fácil, pero tampoco es difícil. Dios nos llama a santidad, a ser apartados para Él. Y su propósito, Dios quiere que su pueblo se distinga del resto del mundo por su pureza y convicciones, y que sea diferente por la forma en que piensa, actúa, vive, y esta diferencia debe ser visible y debe dar la gloria a Dios. Amén. Entiende que Dios nos trata a nosotros diferente que al resto del mundo. Debemos confiar en la sangre de Jesús para que estemos protegidos de todo mal. Tenemos que obedecer la palabra de Dios y te convertirás en alguien muy especial para Él. Conviértete en un siervo de Jesús. Él abrirá tus oídos para que escuches su voz con claridad y comprendas su mensaje. Sé celoso de la santidad de Dios. Él honra a aquellos que lo honran. Por eso nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que recibir de Dios. Nosotros estamos pasando momentos, como decía Carlos recién, ¿no? Que son difíciles. Está muy difícil la situación, las cosas. Pero para el pueblo de Dios es diferente. Porque Dios ordena para que todo salga bien. Así que debemos aprender a confiar en Él. Orientaciones para vivir una vida piadosa. Vivir una vida piadosa es vivir para Dios, quien nos ofrece una guía para ayudarnos a vivir de acuerdo con sus preceptos. Dios nos llama a actuar en consonancia con la fe que sirve de fundamento a la piedad. Sin fe, nuestros actos se convierten en religión vana. La piedad abarca la consagración práctica y evita la religiosidad formal. Por eso debemos mantenerlo alerta, buscar cómo obra Dios. A veces se presenta en forma inesperada. Debemos participar de la cena del Señor, en la que recordamos la resurrección y vida. Debemos mantenernos tranquilos mientras Dios obra, Él nos librará. Debemos ser cuidadosos cuando apliques la palabra de Dios. El Señor quiere que sigamos sus instrucciones. Tenemos que celebrar las bendiciones que recibamos de Dios. Por eso están los testimonios. Los testimonios son la obra de Dios en medio de su pueblo.
Y nosotros, y a veces no damos testimonio, ¿no? Pero yo sé que un hijo de Dios tiene mucho que agradecer. Gracias, Señor. Descansa y busca la presencia de Dios. Esto nos distingue entre todos los demás. Descansa el día del Señor. El reposo nos hace descansar de nuestra fatiga. Ahora, claves para una vida sabia. Dios llama a su pueblo a la sabiduría, que es el conocimiento de cómo aplicar la verdad. La Biblia de Éxodo, el libro de Éxodo ofrece principios que nos enseñan cómo vivir sabiamente y así agradar a Dios. También nos enseña ciertas prácticas sabias. El Espíritu Santo nos prepara para ejercer la sabiduría como una disciplina que conduce en la plenitud de vida. Hay muchos que dicen, yo no voy a la iglesia, tienen la Biblia en la mesa, ellos confían en su fuerza, en ellos, no confían en el Señor, porque el que confía en el Señor viene acá. Este es el lugar. Uno dice, ¿por qué? Dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, estoy en medio de ellos, dice el Señor. Y es acá donde hay que darle gracias al Señor. No quedarse en la casa a decir, oh, yo estoy todo el día con el Señor. Pero donde tenés que estar no estás. En el lugar que tenés que estar. Este es el lugar del Señor. Y yo veo que hay gente que habla del Señor, pero no conoce al Señor. Debemos aprender a conocer del Señor, a recibir de Él. Cuando conocemos a Dios, solo hay en nuestro corazón gratitud, esfuerzo, compromiso, cosas que estamos lejos, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque son personas esforzadas, ¿no? Y personas, yo le pido al Señor que lo bendiga, pero grandemente, que le muestre realmente de su poder, porque el Señor dice que hace obras grandes donde hay una necesidad, no donde no hay necesidad. Él siempre está donde hay necesidad. Hay que clamarle a Dios. Yo también le pido a Dios por mi vida, por la vida de otros, y el Señor siempre está presente. El Señor nunca nos va a dejar, créalo, nunca nos va a abandonar. Y crea que el Señor le abre el sueño. ¿Cuántas veces tiene un problema usted y está durmiendo y abre los ojos al otro día y encontró la solución? ¿Sabe que no es usted? Es Dios que ha puesto en su mente que tiene que resolverlo de esa forma. Por eso cuando hablamos nuestros ojos en la mañana y vemos la luz de a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, es porque el Señor te está hablando. Y confía en el Señor, porque no hay nada imposible para el Señor. Póngase de pie, nos vamos a ir temprano. En el nombre de Jesús, qué bueno. Así que lo que quiero que aprendan, tenemos que aprender a ser esforzados y a confiar en el Señor. Porque nosotros agarramos la vida un día, digamos, yo siempre hablo de que si tengo ganas voy, si tengo ganas no voy. No es así. Las cosas de Dios no son así. Las cosas de Dios, con todas mis debilidades, miren lo que le digo, con todas nuestras debilidades tenemos que estar presentes. Porque ¿quién es el que nos va a cambiar? ¿Sabe quién? Usted no va a cambiar. Es Dios que nos cambia. El Señor nos cambia. A todos. Pero nosotros tenemos que esforzarnos en acudir a su presencia, a buscar de Él. Por eso nosotros a veces nos caemos. Por ahí somos vagos, en esfuerzo, ¿no? Que nos queremos quedar en nuestra casa. Esforzarte. Porque Dios también se esfuerza. Por eso Dios se agrada mucho en aquellos que se esfuerzan, que tienen dificultades, porque tenemos dificultades, pero el Señor, ¿qué padre a un hijo que aún siendo desobediente es esforzado? ¿Cómo lo ve el padre? Y le agrada. Bueno, el Señor está atento a todo eso. Por eso muchos hablarán de Dios, pero el Señor cuando nos reciba allá arriba
Señor, yo siempre hablé de vos. Y el Señor le va a decir, sí, siempre hablaste, pero nunca hiciste nada. Mucho hablar de Dios, muchas palabras, por eso a mí el conocimiento de la persona, a mí no me dice quién es. ¿No? Una persona puede hablar muy bien de Dios, pero hacer sus cosas muy mal. Y Dios quiere que su pueblo que sea obediente en sus cosas. No solo hablar, sino hacer. ¿No? Gloria al Señor. Así que yo le doy gracias a Dios y le voy a recalcar. Esfuércese, porque usted sabe que son muchos los que vienen, pero son muchos los que se quedan en su casa después. Por una cosa o por otra. Pero usted esfuércese. El día que no pueda venir, porque no puede venir, porque tiene un compromiso serio, pero yo lo felicito que se quede en su casa. Porque yo comparto también el compromiso de trabajo, todas esas cosas están bien. Pero, viejo, la comodidad, no voy a la iglesia porque hace calor, porque hace frío. Y no, escúchame, Dios nos va a premiar, pero por el esfuerzo, por el compromiso. Amén. Así que esta persona, por eso yo le pido a Dios una bendición especial para cada uno. Amén. Para mi vida y para su vida también. Dios no es escaso. Dios nos da más de lo que nos merecemos. Eso creamos. Confiemos en Él. Él va a hacer la obra a su tiempo. Eso creo. Cierra sus ojos donde están, amado Señor. Te damos gracias. Queremos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón. Que nos llenes de tu sabiduría. Enséñanos cuál es el camino, Señor. Y guíanos por sendas que realmente nos convenga. Queremos conocer tu palabra cada día un poco más, Señor, para poder estar delante de ti, en tu presencia, poder resolver nuestros problemas, poner a tus pies nuestros problemas, Señor, y que sean resueltos. Sabemos que tú eres el mejor abogado, el mejor médico, el mejor consejero. Te damos gracias, Señor. Ponemos nuestra vida y nuestras cosas en tus manos y tú las vas a resolver. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.